Y hermanos, vamos a ir al Salmo número 48. Salmo número 48, versículos 1 al 2. Vamos a leer esta hermosa porción de la palabra. Desde el año pasado ya comenzamos a meditar en el libro de los Salmos. Vamos por el Salmo 48. Solamente nos faltan unos 102 versículos, 102 capítulos. Así que vamos bien, vamos avanzando. Dicen por ahí que si vamos a buen ritmo llegamos. No es tanto el que sale corriendo, sino el que persevera. Salmo 48, versículo 1 y 2. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. En el extremo norte, la ciudad del gran Rey. Amén. Al iniciar este Salmo 48, encontramos que se nos habla de la grandeza del Señor. Y es bueno que cuando usted lee una porción de las Escrituras pueda ir viendo las ideas esenciales para poder recibir una enseñanza. De lo primero que se habla es de Dios. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Se habla de Dios en ese primer versículo, de su grandeza, de su poder. Se habla también de su dignidad, de quién Él es. Es decir, Él es Dios y Él posee dignidad, Él posee un carácter, Él posee fidelidad, Él posee todo atributo que le hace digno de ser amado, digno de ser alabado, digno de ser honrado. Póngase a pensar, ¿quién en este lugar o en cualquier lugar del mundo es omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que ha establecido las cosas y lo que Él dice sucede? ¿Quién es santo, 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 que ni los cielos pueden contenerlo? Solamente hay uno, el Creador, el Señor de los ejércitos. Por eso dice el texto, digno de ser alabado. Y cuando uno medita en la majestad y en la grandeza de Dios, que es de lo que se está hablando en este primer versículo, de la majestad y la grandeza de Dios, solamente hay una cosa por hacer y es postrarnos y adorarle. Por eso dice, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de que canten a su nombre. Y luego, así continúa en el versículo 1, hablando de su ciudad. Si Él es digno de ser exaltado, digno de ser alabado, Él habita en una ciudad, en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Habla de la grandeza del Señor y a continuación se habla de su lugar donde reposa, donde habita, la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, donde allí se revela su dignidad, donde allí se revela su poder, su grandeza, donde en esa ciudad hay una habitación para nosotros. Y aquí vemos, hermanos, cómo esta ciudad tiene un brillo y una belleza, es por aquel quien la habita. La belleza del monte de Sión no está en el monte, está en quien habita ese monte. Como Él es santo, el monte es santo.
Miren cómo lo llaman, su santo monte. ¿Por qué ese monte es santo? Porque allí está la presencia de Dios. ¿Por qué la tierra donde Moisés estaba pisando era santa? Porque allí estaba Dios presente. Esa es la razón. ¿Por qué el pueblo de Dios es un Dios, un pueblo santo? Porque ahora Dios habita en cada uno de nosotros. Observe de dónde proviene la santidad. ¿De dónde proviene la dignidad del hombre? La dignidad del hombre viene de que es hecho a imagen de Dios. Observe que la dignidad de la persona, la dignidad del monte, la dignidad de la ciudad, la dignidad del monte de Sión, no está en la cosa, no está en la persona, está en Dios, quien habita ese lugar. Por eso, amado hermano, es tan importante que nosotros siempre nos evaluemos y nos preguntemos, ¿estoy yo andando con Dios? ¿Está mi casa caminando con Dios? Porque cuando Dios está en medio nuestro, el lugar donde Él está es santo. Es un lugar santo. Mi casa es una casa santa, porque Dios está en medio de ella. La iglesia es un lugar santo, porque Dios está en medio de ella. El creyente es santo porque ha sido lavado con la sangre de Cristo. Es ahora templo del Espíritu Santo. Por eso es santo. Dios habita en él. Entonces observen aquí, ¿por qué la ciudad de nuestro Dios es una ciudad santa? Porque es la ciudad de Dios y Dios está en medio de ella. Hermoso es su elevación, versículo 2. El gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Y aquí vemos dos elementos interesantes. Es hermoso en su elevación. Aparentemente, o no aparentemente, la ciudad de David, que es la ciudad del gran rey, la ciudad del rey de David, era una ciudad en un monte, en un lugar alto. Era una ciudad bien protegida. Belén siempre ha sido una ciudad bien amurallada. Y también todo Jerusalén es un lugar fue difícil de conquistar. Los días en que trataron de conquistar, que David trató de conquistar esa ciudad, llamada primera Jesurún, si mal no recuerdo, antes de llamarse Jerusalén, era Jesurún. Para conquistarlo fue difícil para ellos. Y cuando ellos lograron ganar esa ciudad y ganarla y entrar a esa ciudad, fue una gran conquista, un gran gozo. No era sencillo llegar a esa ciudad por su elevación, por su posición. Y aquí vemos que hay una breve descripción de la ciudad. Hermoso en su elevación. En una parte elevada se veía la ciudad. Ese lugar es el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión. En el extremo norte, ¿qué tiene? La ciudad del gran rey. Allí donde nuestro Señor Jesucristo también nacería como descendiente del rey David. Y si vamos ahí a Mateo capítulo 5, rápidamente, versículo 35. Mateo 5, versículo 35. Dice, pero yo os digo, no juréis ni de ninguna manera, versículo 34, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ven que al hablar de la ciudad del gran rey, está hablando de Jerusalén. Mateo capítulo 5, versículo 35.
una ciudad hermosa. ¿Por qué fue hermosa la ciudad de Jerusalén? Bueno, ahí habían varias cosas importantes. Lo primero que se llevó a esa ciudad fue el arca. Después allí el templo se levantó y allí iba todo el pueblo a adorar a Dios. Es decir, una ciudad importante. Y además esa ciudad era la ciudad del rey David. Rey que Dios había llamado y había ungido para que fuera su descendencia, sus hijos, reyes para siempre. Y no cada hijo, sino en la persona de Jesucristo. Es, hermanos, hermoso ver cómo esta ciudad es reconocida por lo que poseía. Poseía el templo del Señor. Esta ciudad poseía una gran altura, estaba colocada en una gran elevación. Esta ciudad estaba protegida y habían cosas allí que representaban la presencia de Dios continuamente en medio de su pueblo. Con tan solamente el templo de Jerusalén, ese templo representaba continuamente la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, como vimos en Mateo capítulo 5, 35, no está hablando de un monte vacío, está hablando de Jerusalén. Y está hablando de la belleza de esta ciudad porque Dios habitaba en medio de ella. Ahora, ¿cuándo algo pierde su belleza? Cuando Dios deja de habitar en ella. Y fue lo que pasó también con la misma Jerusalén. Esta Jerusalén de la cual se habla con gran gloria, con gran alegría, perdió su gloria y perdió su alegría cuando el pueblo de Dios se alejó de Dios. Y Dios envió a los babilonios, a destruir Jerusalén y a quemarla, incluyendo su templo. Como dijo el Señor Jesucristo. Y no fue una sola vez, pasó varias veces. Pasó con los babilonios. Y luego cuando Cristo vino, que no le recibieron, sino que le crucificaron, esa Jerusalén que había sido reconstruida en los tiempos de Ciro, o que se le dio permiso en los tiempos de Ciro, el persa, esa ciudad por segunda vez sería destruida, pero la segunda vez ya sería para siempre. Ya el día de hoy no está esa ciudad, ahora está compartida entre israelitas y palestinos. Hay una batalla continua ahí, porque esa ciudad tiene una gran importancia, pero ya no es la misma importancia que tuvo en su principio. Ya no está el templo, ya no está el arca, ya no está allí la presencia del Señor. Pero en el momento en que el salmista traía estas palabras, miraba a esta hermosa ciudad, miraba a este hermoso monte como algo de gran belleza y como algo de gran importancia, porque Dios estaba en medio de ella. Esa era la causa. Dios habita en tu vida. Nunca pase de las Escrituras sin autoevaluarse. Pregúntese: ¿es hermosa mi alma ante Dios porque Él habita en mí? ¿Soy yo un hijo de Dios? ¿Es hermosa mi casa porque yo oro diariamente pidiéndole al Señor su presencia en la vida de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hijos, o de mi esposo, de mi esposa? Es decir, cada uno de nosotros tiene que mirarse y examinar: ¿es hermosa y gloriosa tu vida? Porque Dios habita en medio de tu casa, en tu vida. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a poder ver la belleza y la hermosura de las cosas. No está en ellas mismas. La belleza de una silla no está en la silla misma.
sino en el objetivo de ella, el fin. El fin de la iglesia no es no es tener mucha gente. Qué bueno sería que la iglesia estuviera llena todo el tiempo. Pero eso no es su fin. El fin es glorificar a Dios. El fin es exaltar el nombre de Dios. Ese es el fin de la iglesia. La iglesia puede estar llena y que nadie tuviera temor de Dios. Pero cuando la iglesia se llena de gente que teme a Dios, qué glorioso. Dios está en medio de ello. Por eso Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan y que tengan una relación verdadera y personal con Él, para que entonces haya refrigerio, esperanza y gozo para nuestras almas. No, no es por nosotros que la iglesia está bella, es si Dios está en medio de ella. Ay, qué hermoso vinieron los hermanos hoy, se vistieron de colores. No, la iglesia no está bella por eso. La iglesia será siempre bella cuando Dios está en medio de ella. Una iglesia bella es una iglesia santa donde Dios mora, donde Dios habita en el corazón de cada uno de sus hijos. Esa es la verdadera iglesia. Que Dios nos permite, hermanos, poder recordar siempre que el hermoso monte de Sión y la hermosa Jerusalén fueron hermosos mientras Dios habitó en medio de ellos.